Mi escudo es una canción que sin duda alguna nos ha enseñado a todos a ver a un Dios protector, a un Dios de amor, un Dios que nunca nos suelta, que nunca nos abandona. Nos ha enseñado a ver a un Dios incondicional. Es una canción que sin duda toca las fibras más sensibles de nuestro corazón, y qué rico poder aprender a ver a Dios como una herramienta de protección absoluta, esa persona que siempre, sin importar nuestras condiciones, circunstancias, situaciones, defectos, errores, sí o sí va a estar allí, porque Él lo ha prometido y porque Él lo cumplirá. Y sé que en este momento, mientras cantemos esta canción, van a aprender todos ustedes a ver a ese Dios protector, a ese Dios que es un escudo, a ese Dios que cuando lo ponemos aquí, no importa lo que venga, Él nunca, jamás nos va a dejar. Así que vamos a disfrutar esta canción con mucho, pero mucho amor, que sé que aquí está Dios y está allí donde tú estás y va a tocar profundamente tu vida. No creer en la mentira que me llena de angustia y de temor. Hoy pierden el control de mí. Mi escudo.
Hola, hola, muy buenos días amigos de Catedral del Reino y todos los que nos ven a nosotros desde Iglesia Virtual o cualquier parte del mundo. Yo les envío un saludo muy pero muy especial, un abrazo bien caluroso desde acá, desde Valledupar, Colombia. Como se dan cuenta, aquí hace buen sol, hace buen calor también. Pero aquí estamos firmes mandándoles un saludo especial de parte mía, de mi esposa, de toda mi familia, mis papás, Pastor Mao, Pastora Indy y de todo el ministerio. Un saludo especial para toda la iglesia que se conecta con nosotros de manera virtual. O si también haces parte de la iglesia física pero estás viendo este video en diferido, pues te mando un saludo muy especial para ti. Esta mañana tengo el placer de compartirles un mensaje que Dios bajó a mi corazón. Antes de empezar me gustaría que oráramos y que pusiéramos este momento en las manos de Dios y que pudiéramos descansar en su presencia. ¿Qué tal si le dices ahí donde estás junto conmigo? Dile: Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque aquí estás tú. Porque vamos a escuchar tu palabra, vamos a aprender de tu palabra y lo más importante, el Espíritu Santo nos va a dar el poder para poner en práctica tu palabra. Señor, bendice este momento, habla a nuestro corazón de manera especial y te pedimos también que nos des el discernimiento para entender tu palabra y para captar lo que viene de tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Este mensaje yo le he llamado La Fuerza. Se llama La Fuerza y ya te vas a dar cuenta, no precisamente por un gran músculo, sino porque Dios es nuestra fuerza. Vamos a hablar un poquito de esto, pero recuerdo que hace algunos días atrás mi papá estaba dando un mensaje en Catedral se congrega, donde nos congregamos las diferentes sedes de manera virtual. Y recuerdo que en ese mensaje, y todo el mes él ha venido hablando de esto, pero en ese mensaje él hablaba muy puntualmente de ser redireccionados. Y Pastor Mao ha venido predicando acerca del redireccionamiento. Cómo el Señor nos redirecciona de un momento a otro y de un lugar a otro. Entonces, mientras él estaba dando su prédica, yo estaba escuchando algunas cosas y sabes, cuando uno presta atención y tiene el espíritu dispuesto, entonces el Señor no solo te habla a través de la prédica, sino que te puede dar un mensaje a ti detrás de esa prédica. Y recuerdo que yo estaba ahí pendiente de lo que Dios quería decir y el Señor puso en mi corazón este tema, la fuerza. Y dije, pero ¿qué tiene que ver la fuerza con ser redireccionados? Y hoy vamos a aprender un poquito de esto porque recuerdo especialmente que el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón sobre esto que es la fuerza. Entonces yo pensaba un poco en que la Tierra tiene algo llamado la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Y según la NASA, escúchame esto, la gravedad es, y ojo a esta definición, la gravedad es la fuerza por la que un planeta u otro cuerpo atrae objetos hacia su centro. Es la fuerza de gravedad que mantiene a todos los planetas en órbita alrededor del Sol. Así, cualquier cosa que tenga una masa de cualquier tipo ejercerá o estará bajo la influencia de esta gravedad. Y este mundo en el que vivimos se rige por la fuerza de gravedad. Entonces queda establecido de que la fuerza de gravedad es la que produce que nuestros pies permanezcan en la tierra. Si ustedes dieran un salto ahí donde están, sus pies volverían a la tierra, nadie saldría volando. Si usted sale volando, llámeme y explíqueme cómo hacer para salir volando por una ventana. Pero la fuerza de gravedad es la que no permite que tú puedas volar o puedas saltar por una ventana. Porque si saltas por una ventana, te tiras de la cama, te caes, siempre viene el totazo hacia el piso porque hay una fuerza de gravedad que mantiene tus pies pegados a la tierra. Yo venía pensando un poco en eso y el Señor ponía en mi corazón eso, la fuerza de gravedad. Entonces queda establecido de que no podemos saltar, no podemos volar y caminamos, corremos y vivimos en este mundo porque hay una fuerza de gravedad que hace que nosotros estemos en la tierra. Cuando ustedes ven estas películas de los astronautas o si alguien ha tenido el placer de poder tener un familiar que sea astronauta y les cuente sus anécdotas. Tú ves en las películas que nadie toca el piso por más de que quiere mantenerse ahí, no puede porque no hay gravedad, no hay fuerza de gravedad fuera de la Tierra. Entonces la Tierra se rige por una fuerza de gravedad y es literalmente una fuerza contra la que no podemos pelear. Nadie puede decirme a mí, Gabo, yo en este momento puedo pelear contra la fuerza de gravedad y puedo vencerla y puedo romper ese esquema y ese muro que no logramos ver y puedo vivir de otra manera que no sea bajo la fuerza de gravedad. Porque literalmente estamos obligados a vivir bajo esta fuerza de gravedad. No podemos pelear contra ella, no podemos crear otra. Así se rige este mundo. Yo traje esta manzana en esta mañana porque esta manzana me acuerda a esas ilustraciones que veíamos en el colegio cuando Newton hablaba acerca de la fuerza de gravedad.
Y todo comenzó porque dicen que a él le cayó una fruta en la cabeza y bueno, esa gran anécdota en donde él entendió cómo funcionaba la fuerza de gravedad. Y si ustedes ven esto es la fuerza de gravedad, literalmente. Está cayendo no porque yo haga algo, simplemente la suelto y la manzana cae por la misma fuerza de gravedad. Bueno, obviamente yo no soy físico, ni profesor de física, ni enseño física, pero algo sé. Y es básico saber que las cosas sobre este mundo ocurren así como esta manzana. Todo tiene una fuerza que jala a las cosas, a la materia, hacia un centro. Se me vino esta imagen de esta manzanita, por eso la traigo aquí esta mañana. Porque quiero que pensemos en esta imagen y que nos llevemos esta manzana. Y cada que usted coma manzana, usted va a recordar este mensaje. Cada que usted vea una manzana en algún lugar, usted va a decir, recuerdo cuando Gabo habló de ese mensaje llamado la fuerza. Ahora ya quedó establecido que existe una fuerza de gravedad, ¿cierto? Ahora, Dios lo designó así. Sabes que esta fuerza de gravedad no fue creada por el hombre ni por las máquinas. Esta fuerza de gravedad fue creada por Dios. Como todo lo que tú puedes ver en la tierra, como estas planticas, esta manzana, todo lo que tú ves, yo mismo, tú misma, fuiste creado, fuimos creados por Dios. Dios lo estableció así. Dios dijo, vamos a poner leyes, vamos a hacer que este mundo se rija a través de cosas. Tal cual como existe lo que podemos ver, también existen este tipo de fuerzas que no podemos ver ni percibir, pero las vivimos. Lo creas o no lo creas, existe una fuerza que hace que esta manzana caiga por su propio peso. ¿Sí lo ves? Y me parece muy interesante pensar en esto porque yo traía a mi mente algunos ejemplos de lo que puede generar o lo que puede ser la fuerza de gravedad. El primer ejemplo es la caída libre de un cuerpo en una superficie terrestre. Si usted está ahí sentado o está parado o está en la cama, tírese al piso y ese es literalmente el ejemplo de la fuerza de gravedad. También pensaba en un objeto arrojado hacia el cielo. Cuando usted lo tira, él vuelve y cae. Cuando usted tira algo hacia el cielo, él vuelve y cae. Ok, el tercer ejemplo es la orbitación de la luna alrededor de nuestro planeta. Y un último ejemplo en el que yo pensaba es la caída de meteoritos. Cuando los meteoritos irrumpen en esta tierra, caen porque la fuerza de gravedad produce que ellos caigan, traen una velocidad con la que entran a la tierra y la fuerza de gravedad hace que literalmente ellos caigan en la tierra. Entonces todo en el universo y en la tierra se suspende y funciona por la fuerza. En este caso es la fuerza de gravedad. El sol tiene una fuerza, la luna también, la tierra también, y todos producen algo sobre la creación, porque Dios lo quiso así. De hecho, todo fue muy bien pensado por Él. Si Dios no hubiera pensado en esto, estaríamos flotando y quién sabe a dónde habríamos llegado, pero Dios es perfecto en su creación. No voy a hablar tanto acerca de la creación en esta prédica, pero quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Declara que Dios creó todo. Y muchos versos que usted busque, yo solo traje uno, pero muchos versos que tú busques en la palabra te van a llevar hacia que Dios es creador. Génesis 1.1 dice en la versión NBI, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y si tú lees todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 de Génesis, te vas a dar cuenta que Dios creó algo y nos creó a nosotros. Pero también existe Hebreos capítulo 1, verso 3. Escucha esto. Este verso declara que Jesús mismo sostiene toda la creación. El Padre creó y el Hijo la sostiene. Escucha, en la versión TLA de Hebreos capítulo 1, verso 3 dice así. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Y escucha esto. Y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Hay otras versiones que dicen así. El que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Me encanta pensar en estas dos versiones, así puedes encontrar muchas otras, en donde dice que Cristo sostiene la creación. Ok, ahí ya establecimos otro punto. Estoy pensando en esto porque mira cómo dice la versión PDT. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Así que aún esta fuerza de gravedad existe gracias a que Cristo lo sostiene. Muy bien. Ahora saben que estoy pensando un poco en que la fuerza de gravedad es similar a la fuerza de Dios. Mientras yo estaba escuchando a mi papá, mi pastor,
Él venía hablando acerca de redireccionamiento y el Señor me dijo a mí, piensa en la fuerza de gravedad. Ya les expliqué todo lo que el Señor puso en mi corazón y ya lo leí un poco. Entonces, mientras el Señor ponía en mi corazón ese tema de la fuerza de gravedad, me llevó a pensar que el Espíritu Santo, así como la fuerza de gravedad dirige y controla todo en la tierra, el Espíritu Santo es la fuerza que nos dirige, nos redirecciona y nos controla. Por eso me encanta que se lleven esta imagen de la manzana en su cabeza, porque cada que vean una manzana se van a acordar de que Dios es su fuerza. Es la fuerza que habita dentro de nosotros. Él es la fuerza. Idéntico a la fuerza de gravedad, opera la fuerza de Dios sobre nosotros. Y ya te lo voy a explicar un poco más en esta mañana, en este mensaje, para que lo puedas entender junto conmigo. Mira, en Colombia hay una ciudad llamada Medellín. Creo que hay muchas personas de Medellín que nos siguen. Es una ciudad muy hermosa. Yo tuve el placer de vivir en Medellín 2 años de mi vida. Y recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí en Medellín, que jamás se me olvidó, fue la primera vez que me monté en el metro de Medellín. El metro de Medellín es un transporte público. Entonces yo recuerdo que hay una línea amarilla que marca hasta dónde las personas pueden acercarse porque el metro pasa por ahí. Y yo recuerdo que una vez yo le pregunté a un hombre que estaba ahí trabajando, le dije, a uno de los hombres que trabajaba en el metro, le dije, ¿y esa línea amarilla por qué la pintan ahí? Y ese señor me dijo que la razón por la que esa línea estaba pintada era porque nosotros ejercemos una fuerza hacia abajo. Vivimos, caminamos y estamos sobre la fuerza de gravedad. Y la fuerza del metro que viene de lado genera, si tú te llegas a pasar esa línea amarilla, la fuerza del metro que viene pasando más la fuerza de gravedad que viene cayendo van a generar otra fuerza que te va a alar. Entonces eres jalado por el metro y puedes morir. Eso jamás se me olvidó. Y mientras yo estaba ahí pensando en este mensaje, el Señor me decía, funciona de la misma manera. No hay nada que podamos hacer para no ser tragados por esa fuerza. Nadie podría, estando en esa línea amarilla, echar hacia atrás y decir, le gané a la fuerza de gravedad y a la fuerza del metro. No, porque simplemente es un resultado de una fuerza más otra fuerza. Entonces generó que la fuerza del metro ale tu fuerza de gravedad y te mates. De hecho, ahí ha muerto mucha gente. Entonces yo pensaba un poco en esto y sabes, de la misma manera ocurre con la fuerza de Dios. Déjame explicarles un poco mejor esto. Nuestra mente tiene una imagen de la fuerza que no voy a decir que es errada porque no lo es, pero te voy a llevar a pensar un poco en que si puedes estar ahí de pronto, no sé si estás con tu familia o con alguien, hagamos esta dinámica. Mientras yo digo la palabra, tú vas a pensar lo primero que se te venga a la mente, fuerza. Por lo general, la palabra fuerza nos lleva a pensar en alguien que puede tener músculos o en alguien que puede levantar algo, o también las fuerzas nos pueden llevar a pensar en una imagen de alguien llevando una carga pesada, ¿cierto? Por eso cuando de pronto llega al mercado a tu casa, te dicen, venga, meta las bolsas del mercado porque dicen que tú tienes más fuerza que otros. Por ejemplo, mi hermano menor, Andrés, mi hermano menor es el más grande de la casa. Aunque es el menor, él es el más grande en su cuerpo. Y cada que hay que cargar algo muy pesado, que de pronto estamos todos ahí, todo el mundo mira a Andrés. ¿Saben por qué? Porque Andrés tiene la fuerza para levantar ese peso. Y muchas veces en la iglesia y en la vida con Dios hemos pensado que la fuerza de Dios solo consiste en eso. Solo consiste en la fuerza que tenemos para alzar algo, o para soportar algo, o para resistir algo. Pero mientras yo pienso en esto, me lleva a pensar que la fuerza de Dios, en la cual siempre hemos pensado de una manera, también se ubica de otra manera. La fuerza de Dios no es solamente la fuerza que tú tienes para levantar un peso o para llevar una carga. No sé si has escuchado la expresión, hágale con fuerza, golpéelo con fuerza, tírelo con fuerza, pero escucha lo que dice la Biblia y vamos a aprender un poco más que la fuerza de Dios no solo tiene que ver con levantar un peso. Escucha esto. Filipenses capítulo 4, verso 13, dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, ya sé que muchos lo pensaron porque este verso es icónico, es muy famoso, de hecho mucha gente lo tiene tatuado, pegado en las paredes, lo llevan como un mensaje y lo repiten a diario. De hecho hay muchas canciones alrededor de este verso. Creo yo que es como el verso más famoso del libro de Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema es que hemos visto este verso simplemente como lo que les acabo de enseñar. Creemos que es una fuerza que nos va a ayudar a llevar un peso. Pero hoy se los voy a enseñar de otra manera. Este verso, específicamente Filipenses 4:13, se refiere a que el poder que recibimos de nuestra unión con Cristo es suficiente
para hacer su voluntad. O sea que la fuerza de la que me están hablando aquí no es una fuerza para llevar un peso, es una fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Por eso cuando a ti te digan fuerza de Dios, tú no solo piensas en que tienes la fuerza para llevar algo, piensa en que tienes una fuerza que te direcciona. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, Gabo, ¿sabes que hay muchos que no tienen la fuerza de Dios? Porque no se dejan dirigir por Dios. Porque la fuerza no solo tiene que ver con cuánto puedes alzar o cuánto puedes resistir, tiene que ver con quién te dirige. Y si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tienes la fuerza que te puede dirigir. O sea que al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solo se refiere a esa carga que puedo llevar, sino que se refiere también a que tengo todo el poder para dejarme redireccionar por su voluntad. Y así poder enfrentar los desafíos de la vida, poder enfrentar los desafíos del ministerio, poder enfrentar los desafíos de la familia. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios habita en mi corazón. Porque la fuerza de Dios me redirecciona. ¿Sabes que para poder ser redireccionados necesitamos la fuerza de Dios? Así como hay una fuerza de gravedad que te impulsa hacia abajo o que te permite caminar en ciertas direcciones, hay una fuerza que se llama la fuerza de Dios contra la que no puedes pelear. Cuando tú le dices, Señor, hágase tu voluntad, literalmente es como si esa fuerza te alara. Es como si la voluntad de Dios es como si te redireccionara y la fuerza te jalara con mucha energía, con mucho poder. Por eso me encanta pensar que la fuerza de Cristo es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo, que en este caso sería nuestra manzana, habita dentro de nosotros. Ahora quiero pensar en la fuerza de Dios como aquella fuerza espiritual. Y ojo, porque no quiero que confundas la fuerza de Dios con aquellas energías que a veces la gente quiere sentir. No, uy, sentí una energía de Dios, hay como una buena energía en este lugar. No, yo no creo en las energías, amigo, yo creo en el poder de Dios. Las energías son simples ilusiones y sentimientos, sensaciones del cuerpo, eso es una energía. Pero el Espíritu Santo de Dios no es ninguna sensación. El Espíritu Santo de Dios no es solo un sentimiento. El Espíritu Santo de Dios no es solo una sensación. No solamente me eriza o no solamente me hace llorar. El Espíritu Santo de Dios es el poder que te redirecciona. Y sin esa fuerza de Dios es imposible hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, esto lo estoy sintiendo justo en este momento, no está escrito, porque Él pone tanto el deseo como el querer de hacer el deseo. Y hay otra versión en la TLA que dice, Él pone el deseo y también pone el poder para cumplir el deseo que Él mismo puso. O sea que la fuerza de Dios no solamente te pone el deseo, sino que también te da el poder para cumplir el deseo. Entonces quiero que pensemos en la fuerza de Dios como aquella fuerza espiritual que dirige nuestra vida. Aquella fuerza que me obliga a ser redireccionado, que me impulsa y que me jala hacia donde la voluntad de Dios quiere llevarme. Ahora, pensando en la fuerza espiritual, ya quedó establecido que así como existe la fuerza de gravedad, existe la fuerza de Dios. Y yo pensaba un poco en la historia de un hombre llamado Felipe. Creo que de pronto es un hombre poco estudiado en las iglesias o se enfocan mucho en algunas cosas que él hizo, pero yo quiero enfocar mi mirada en algunas cosas de Felipe. Fue un hombre que se dejó redireccionar por Dios. Sabes que este mes hemos hablado acerca de que Pablo se dejó redireccionar por Dios, pero yo pensaba en Felipe en estas mañanas. Porque dice la Biblia en Hechos capítulo 8, quiero que lo busques y lo anotes para que puedas estudiarlo un poco mejor. Hechos capítulo 8, verso 4 al verso 8, lo voy a leer y luego les explico un poco la historia de este hombre. Dice así: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, que era uno de los discípulos, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías, es decir, a Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Quiere decir que era el predicador estrella. Muy bien. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos o gritando o haciendo show. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo estaba sanando a la gente. Y aquella ciudad, escucha esto, se llenó de alegría. Entonces quiere decir que Felipe era un hombre exitoso, reconocido y respaldado por Dios. Éxito,
reconocimiento y favor. Él tenía todo, no dice que tenía caballos, no dice que tenía casas, no dice que tenía mujeres, dice que tenía 3 cosas. Él era un hombre exitoso, era un hombre reconocido y era un hombre que era respaldado por Dios. Si tú tienes estas 3 cosas, puedes echar, es como el dicho que es, crea fama y échate a dormir. Y literalmente Felipe tenía la vida resuelta. Era un hombre que caminaba bajo la voluntad de Dios porque literalmente él estaba predicando el evangelio y unos meses atrás Jesús venía diciendo, deben ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio. Y Felipe estaba cumpliendo con la voluntad de Cristo. Si a Felipe le hubieran preguntado, Felipe, ¿tú cumples con lo que Dios te mandó a hacer? Él diría sí. Yo cumplo con llevar la palabra de Dios. Ahora yo pienso en Felipe porque mientras él está cumpliendo la voluntad de Dios y está en su mejor momento, llega el verso 26 a la vida de Felipe. A mí no me hubiera gustado que el verso 26 llegara a mi vida porque de pronto yo no hubiera sido tan obediente como Felipe, pero escucha esto, Hechos capítulo 8, verso 26 dice así. Hechos 8, verso 26 dice así. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe. Escucha, en medio de su fama, en medio de su mejor momento, en medio de su reconocimiento, de pronto era el mejor momento para Felipe porque ofrendaban sobre Felipe, su ministerio estaba creciendo y escucha lo que dice aquí. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete hacia el sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén en la ciudad de Gaza. Verso 27 y 28 dice, Felipe obedeció. En el camino se encontró un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía, era un etíope. Y dice, ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. Escucha lo que está pasando en este momento. Una fuerza de Dios se va a cruzar con otra fuerza de Dios y van a generar una fuerza nueva. Dios le dijo a Felipe, Felipe, tienes que ir al sur. No le dijo a qué, le dijo simplemente tienes que ir. Es decir, la fuerza de Dios que había dentro de Felipe hizo que Felipe se moviera, fuera redireccionado. Felipe no tenía nada que ir a hacer al sur, Felipe estaba contento y tranquilo en el norte. Pero la fuerza de Dios, redireccionada hacia el corazón de un hombre obediente, genera cosas como la que pasó en esta historia. Y el etíope dice, porque dice claramente en ese verso que ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Quiere decir que era un hombre creyente, que también venía siendo direccionado por la fuerza de Dios. Recuerda cuando te hablé de la línea amarilla que existe en el metro de Medellín. Una fuerza que somos nosotros, atraída por otra fuerza que es el metro, genera algo. Entonces la fuerza de Dios que venía con Felipe, más la fuerza de Dios que venía con el etíope, generaron otra fuerza. Y fue la transformación de una ciudad, de una región completa. Etiopía fue evangelizada gracias a un hombre como Felipe, que se dejó redireccionar por la fuerza de Dios, y gracias a un hombre como el etíope, que se dejó dirigir por la fuerza de Dios, yendo hacia Jerusalén, y estas dos fuerzas se han encontrado. Escucha, Dios no le dijo a Felipe qué tenía que ir a hacer. Dios le dijo a Felipe, deja todo y camina hacia el sur de Jerusalén, hacia un lugar, una ciudad llamada Gaza. Y dice la Biblia que Felipe, mientras iba caminando, se topó con el etíope. Quiere decir que Dios no le había hablado a Felipe acerca del etíope. Dios simplemente le había dicho a Felipe que tenía que bajar al sur. Y al etíope traía una misión clara, y era ir a adorar a Dios a un lugar al sur de Jerusalén también. Así que Felipe fue redireccionado en su mejor momento. Y es posible que muchos me estén escuchando. No sé si estás en tu mejor momento o estás en el peor. Lo que sí sé es que tienes el corazón de Felipe. Y que en los próximos días la fuerza de Dios te va a dirigir a nuevos lugares para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito y para llevar su palabra. Ahora, después de que Felipe hizo la obra con el etíope, escucha lo que pasó, porque esto es uno de los milagros que a mí más me gustan. Y si no lo habías leído, es la primera vez que lo vas a escuchar. Esto es como algo de Marvel. Yo digo que Marvel nació aquí. Yo digo que los superpoderes vienen de la Biblia. Escucha esto. Verso 39 y verso 40. Pero cuando salieron del agua, es decir, Felipe fue a bautizar al etíope, lo bautizó, él recibió al Señor. Y cuando salieron del agua, porque dice que era como una cueva, que había como un lago, como un rito ahí en donde él fue, había una laguna donde lo bautizó.
Pero cuando salieron del agua, escucha, el Espíritu del Señor que habitaba dentro de Felipe, mira esto, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Escucha, hay versiones que dicen que lo desapareció. Es como si el Espíritu Santo de Dios hubiera teletransportado a Felipe. Dime si esto no es un superhéroe, dime si esto no es un superpoder. El Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, desapareció a Felipe y lo hizo aparecer en otro lugar. Escucha esto. Y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Más tarde, Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió hacia la ciudad de Cesarea. Y en todos los pueblos por donde pasaba, anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Si tú revisas el mapita por donde bajó Felipe, te vas a dar cuenta la curva que generó. Felipe no tenía otro destino. Dios lo sacó de su zona de confort, lo llevó al sur y luego lo volvió a subir al norte, porque ese lugar, Cesarea, existe en el norte nuevamente. Así que dice que Felipe desapareció en ese lugar, apareció en otro lugar cercano y de ahí hasta la punta del norte se fue predicando el evangelio. Quiere decir que el lugar de Felipe siempre fue el norte, pero Dios lo redireccionó al sur por un tiempo de su vida. Son etapas de Dios. Escucha bien. Las etapas de Dios llegan a tu vida para redireccionarte, para cumplir la voluntad de Dios sobre ti. Y no solamente sobre ti, sobre algunos que van pasando por tu camino. Piensa por un momento cuáles son estas personas que Dios ha pasado por tu camino y que necesitan una palabra que salga de tu corazón. Seguramente tú eres Felipe y te vas a cruzar con alguien que es el etíope y tú vas a transformar la vida de ese hombre o de esa mujer para que ese hombre o esa mujer transforme la vida de muchos. Ahora ten esa historia ahí, eso está en Hechos capítulo 8. La fuerza que redireccionó a Felipe fue el poder del Espíritu Santo de Dios. Te dije, no podemos pelear contra la fuerza de gravedad. Las fuerzas nos impulsan, nos obligan a bajar, a subir, a andar, a salir. Estamos obligados a vivir bajo un mundo que está regido por la fuerza de gravedad. Ok, en el mundo espiritual estamos obligados a vivir por una fuerza que se llama el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a donde Él quiere que vayamos. Tú no puedes pelear con esto. Si yo tiro la manzana una y otra vez hacia arriba, la manzana va a volver a caer en mi mano. La fuerza de Dios opera de la misma manera. Por más de que tú trates y trates y trates, la fuerza te va a redireccionar. Por eso me encanta pensar en esto, la vida de Felipe, como un hombre que fue redireccionado. Felipe estaba en su mejor momento, te lo recuerdo. No estaba pasando por momentos difíciles, estaba en su mejor momento. Y ahí, en su mejor momento, Felipe fue obediente. Quiero que anotes esa palabra ahí donde estás. Obediente. Y mi pregunta sería para ti en esta mañana, en esta hora, ¿qué tan obediente eres a la voluntad de Dios? A esa fuerza que está dentro de ti, que te habla y te dice, haz esto, ve aquí, tópate con esta persona, tópate con la otra persona. Ahí se le ocurrió al Señor mover la vida de Felipe. Pero como la fuerza que dirigía la vida de Felipe no era su propia fuerza, ni ninguna otra fuerza lo movió, el etíope no llamó a Felipe a decirle, a ver Felipe, mi hijo, nos encontramos allá abajo en el sur. Es interesante pensar que fue Dios mismo quien le dijo a Felipe, sal de donde estás, zona de confort, y baja al sur. Por eso fue la fuerza de Dios quien movió el corazón de Felipe, quien movió el cuerpo de Felipe, no solamente en lo espiritual, en lo físico. Lo movió, lo redireccionó. Algunos obedecen después de que el Señor les diga el por qué y están buscando, Señor, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué me has pedido esto? ¿Por qué yo estoy pasando por estos momentos difíciles? Y por mucho tiempo ese fue mi gran error, cuestionar al Señor. Creo que nos podemos sentir identificados con la historia de Felipe, porque si eres de aquellos que primero pregunta por qué y no obedece la voz de Dios, hay que hacer un trato en tu corazón, debes pedirle al Espíritu Santo que haga algo en tu corazón, porque Dios está buscando hombres y mujeres como Felipe, que sin escuchar el por qué o el para qué, se mueven. Muchas veces en la vida, así como a Felipe, el Señor simplemente está esperando que nosotros obedezcamos a su fuerza, la fuerza que nos sostiene, aunque estemos en momentos difíciles. Por eso me encanta que Pablo en el libro de Tesalonicenses dice, en los momentos más difíciles estamos predicando, en los momentos de mayor angustia, de mayor sufrimiento, estamos llevando el mensaje de Dios. En esos momentos donde no queremos nada, ahí
nuestro espíritu quiere todo. ¿Por qué? Porque no es nuestra fuerza. Si la fuerza de Felipe que lo redireccionó hubiera sido sus emociones, sus sentimientos, sus ganas, sus ilusiones, seguramente Felipe hubiera llegado hasta la mitad y se hubiera devuelto. ¿O cuántos no se hubieran devuelto al no ver nada? Señor, yo voy caminando, sí, caminé para el sur, y en medio de ese camino de incertidumbre te vas a topar con el propósito de Dios. El propósito de Dios para esa etapa de la vida de Felipe se llamaba el etíope. Y es posible que tú hayas salido del lugar de confort. Dios te dijo, muévete, te redireccionó y tú no entiendes por qué ni para qué. Pero es que no tienes que entender ni por qué ni para qué. Tienes que entender que en medio del camino el propósito de Dios se va a cruzar por tu camino. Ahí lo vas a encontrar. Cuando decidas obedecer la voz de Dios. Cuando decidas dejarte redireccionar por la fuerza de Dios. La fuerza de gravedad de Felipe se llamaba el Señor Jesús. Quiero que lo entiendas de esta manera. La fuerza de gravedad de nosotros, de los hijos de Dios, se llama el Señor Jesús. Nuestra fuerza viene de Él. Por eso otra vez te recuerdo este verso. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él era quien lo sostenía. Él era quien sostuvo a Felipe. Él fue quien guió a Felipe. Él era quien tenía los pies de Felipe sobre la fe, que puede ser el piso más sólido que puedas tener. Ni siquiera este piso algún día ya no va a existir, no es tan sólido como parece. Pero hay un piso que es el más sólido de todos, indestructible, se llama la fe. Y Jesús es la fuerza que pone tus pies sobre la fe. Yo te voy a repetir algo que dije al comienzo de esta palabra, escucha. Asimismo, como la fuerza de gravedad dirige y controla todo en la tierra, mantiene nuestros pies sobre el piso y le da la orden y ordena el universo. El Espíritu Santo es la fuerza que nos dirige, nos redirecciona, nos controla y le da orden a todo. Es la fuerza que habita dentro de nosotros. Por eso cuando pienses en la fuerza de Dios y pienses en la manzanita, recuerda que la fuerza de Dios no es solo para levantar fuertes pesos ni para llevar cargas muy pesadas. La fuerza de Dios es aquella que te redirecciona. ¿Qué tal si como Felipe nos dejamos redireccionar sin importar el momento que estemos viviendo? Sea el mejor momento o sea el peor momento, podamos entender que Dios quiere ser la fuerza que sale de adentro de nosotros. Me encanta pensar que Dios puso la mejor parte de Él dentro de ti. Él puso su Espíritu Santo. Si tú estudias bien la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el Padre siempre peleó para cuidar al Espíritu y el Hijo también. El Espíritu Santo siendo la tercera parte de la Trinidad, siendo la fuerza que nos dirige. El Espíritu Santo siendo parte de Dios, siendo Dios, habita dentro de ti para dirigirte de adentro hacia afuera. Para llevarte a cumplir las órdenes que vienen de Dios. Para llevarte a cumplir la voluntad que viene de Dios. Para llevarte a otros terrenos, para cambiar tu calzado, para dirigir tu vida, para transformar tu familia, para transformar tu área financiera, para transformar tu salud. Escúchame, para transformar tu futuro. Esa fuerza no solamente es la que te permite vivir en este mundo como un ciudadano del cielo. Esa fuerza es la que te permite trascender hacia la vida eterna. La fuerza que viene de Dios es una fuerza que no solamente es de esta tierra, de hecho no es de esta tierra, opera en esta tierra, pero no es de esta tierra. Esa fuerza que te redirecciona aquí en lo físico, también te redirecciona en lo espiritual. Y puede ser que por muchos años, meses o días que lleves, sientas que tu espíritu está cansado, pero la fuerza de Dios es tu esperanza. La fuerza de Dios es la que te redirecciona, la que te ubica, la que te llena. Pídele al Espíritu Santo ahí donde estás junto conmigo que te llene. Espíritu Santo, llena nuestras vidas a esta hora. Enséñanos a entender qué es tu fuerza. Enséñanos a entender, Señor, que no es nuestra voluntad, que no es lo que nosotros queramos, que así como es la fuerza de gravedad opera sobre la tierra, tu fuerza opera sobre nosotros. Enséñanos a entender que tu palabra es esa fuerza que nos impulsa, que nos jala, que nos redirecciona y también que nos sostiene. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Yo bendigo tu familia, tu vida. Ahí que me estás viendo por primera vez, dile, si este mensaje tocó tu corazón o quieres volver a verlo, dile conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón,
habita dentro de mí. Ya no quiero que sea mi fuerza, ya no quiero que sea mi voluntad, ahora quiero que seas tú dentro de mí. Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis fallas. Te pido que me escribas en el libro de la vida, que me recibas, Señor, delante de ti y que me hagas una persona salva. Yo te recibo en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú quieres volver a ver este mensaje queda grabado aquí en YouTube. Puedes compartirlo, puedes pasarlo a tus amigos. Yo solamente voy a dejar esto pequeño en tu corazón antes de irme. Está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4 al verso 5. Escucha esto. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia. Y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina lo que sentimos y pensamos. En pocas palabras, el apóstol Pablo aquí en este verso de 1 Tesalonicenses 2, del 4 al 5, está afirmando que su vida la rige la fuerza de Dios. Él hace lo que Dios dice que haga. Cuando tú declaras que Dios es tu fuerza, no solo significa que tú vas a poder caminar, significa también que tú vas a poder ir hacia donde la voluntad de Dios quiere llevarte. Para mí fue un placer haber estado con todos ustedes en esta mañana y a esta hora. Yo les mando un fuertísimo abrazo de parte mía, de mi esposa y de toda mi familia. Y nos estamos viendo por aquí. Recuerda, todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos un mensaje especial para ti. El próximo domingo estaremos en vivo con toda la banda. No te lo puedes perder este gran concierto. Ahí nos vemos. Chao, chao.